tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una conferencia más de Civilitas y queremos hoy presentar a una persona que hace unos excelentes análisis justamente porque lo que a nosotros nos interesa es generar una gran comunidad de ciudadanía muy bien informada, porque eso que hoy estamos viviendo es nuevo, el poder participar desde la ciudadanía en la vida política del país. Es por eso que nosotros traemos estas conferencias que esperemos que sea de su agrado. A nuestro invitado de hoy lo va a presentar Jaye Galicot. Adelante, Jayita, por favor. Micrófono. Jaye. Hola. Jaye. Ay, ¿qué pasó? Hola. Jaye. Ay. Creo que Jaye tuvo problemas con su internet. Ya entré. Ah, perfecto. Perdón. Bueno, pues tenemos un hombre muy especial hoy, alguien que queremos mucho como familia, y les voy a leer algo de su biografía porque no vinieron a escucharnos a nosotros, así que desde que Eduardo Cacha nació en 1962, para que todo el mundo sepa, en la Ciudad de México, era niño en búsqueda para descubrir lo extraordinario y tener respuestas paradójicas. Su deseo era convertirse en arqueólogo. La vida lo puso en otra dirección, que lo llevó a la investigación no tradicional de consumidores. Según dice, esta actividad semeja mucho a la del arqueólogo, pues consiste en escarbar profundo en las capas de la mente humana y hasta el fondo donde están enterrados los tesoros. Y saca todos los secretos, les puedo jurar yo. Eduardo Cacha reta el statu quo muy a su manera. Se nombra Any Possibility Officer en MindCode, la empresa neuromarketing que fundó para hacer innovaciones y posicionamiento de marcas. Es autor de la metodología Brand Genetic y creyente en la integración de las ciencias sociales con negocios para mejor entender la conducta del consumidor. Su meta ha sido ser un puente entre la academia y los negocios. Licenciado en Administración de Empresas y estudios en Análisis Literario, Eduardo ha sido profesor universitario de la Universidad Panamericana, ha sido miembro de la Universidad de San Diego, en la Oficina de Educación Corporativa y Profesional, es miembro de Tijuana Innovadora, como observador y estudioso de la conducta individual y de grupos, ha escrito cientos de artículos sobre marcas y temas de código cultural en prestigiadas publicaciones como Expansión, Reforma, Mural, Norte, La Jornada, y han servido para la reflexión social. Como conferencista ha participado en cientos de eventos en más de 10 países. Es socio fundador de la empresa Antropomedia, especializada en antropología digital y en el entendimiento de las redes sociales y la tecnología en nuestra vida diaria. Sus aportaciones han ayudado a más de 100 marcas, muchas de las cuales están dentro de las 500 del Fortune 500. Si se las leo todas, no me lo van a creer y creo que no le voy a dar espacio a él para hablar. Eduardo es un gran ser humano y un extraordinario conferencista y como fotógrafo, y tiene 1000 facetas. Mejor que lo hable él, que lo diga él. Con ustedes, Eduardo Cacha. Eduardo, ¿me permites interrumpirte 2 segunditos? Perdón, no lo hice antes. Gracias. Si quieres ir poniendo tu presentación en lo que yo doy un anuncio rapidísimo, les quiero pedir, primero que nada, una disculpa que no lo hice al principio. Para todas las preguntas, por favor, si cierran sus micrófonos, se los vamos a agradecer.
Para todas sus preguntas, nos pueden hacer las preguntas al mail todosconmexico2021@gmail.com o al 5544030444. Ahora me voy a quitar aquí en mi foto, en mi video, ustedes pueden ver un código QR. Si ustedes ponen su cámara como si le fueran tomando una foto a este código, automáticamente los lleva al WhatsApp en donde pueden estar haciendo sus preguntas, porque saben que por seguridad no abrimos el chat. Entonces, aquí pueden estar haciendo todas sus preguntas y comentarios. Adelante, Eduardo, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y para comprobar que los hombres nada más podemos hacer una sola cosa, entonces voy a compartir pantalla y dejo de hablar. Perfecto, ahí se está viendo ya, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias por esta bonita presentación, mi querida Jaye. Muchas gracias a Civilitas, muchas gracias a mis amigos del Diario Judío. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes y hablar de este tema, que para mí pues es un viaje al que quiero que me acompañen. Es un viaje pues fascinante para quien lo quiera ver así, intrigante para otros, esperanzador para algunos y retador, me parece, para la mayoría. Quiero empezar con esta imagen, que en realidad dice ahí que no es una imagen. Y entonces ya no entendemos si eso que dice ahí que no hay una imagen, si es una imagen. Y la fortuna pues me dio la posibilidad de tomar esta fotografía en algún callejón de Nueva York y recordé a Magritte y aquello de esto no es una pipa, y viene muy al caso porque no hay nada que no sea una imagen, no hay nada que no sea un símbolo, no hay nada que no sea un significado, aún y si pretendemos negar la imagen o negar el significado, esta va a aparecer, como nos lo dice de una manera pues bastante ingeniosa, este letrero hecho con bolsas de plástico en una malla ciclónica. Bueno, entremos en materia, porque comenté que iba a hablar de manipulación, y cuando uno busca el concepto de manipulación en el internet, pues le aparecen imágenes como esta que están viendo ustedes, donde una mano está como moviendo los hilos del cerebro, ¿no? Y no es precisamente la mano de la misma persona. Entonces, la manipulación pues tiene esta connotación de manejar, ¿no? Por eso manipulas a otros, tiene una connotación, por supuesto, negativa. Y rascándole a más imágenes, pues me encontré esta. A mí me gusta mucho el ajedrez. Esta imagen me atrajo bastante. Pero vemos que es un juego de ajedrez también como lúgubre, ¿no? Las piezas semejan a estos seres humanos como decaídos, derrotados, ¿no? Y hay una batalla ahí entre dos colores, y pues también nos deja esta sensación de que hay algo a la fuerza, de que hay algo no ético. Y rascándole a más imágenes, me encontré con otras que no eran tan negativas, ¿no? Como esta imagen en donde ahí una persona puede completar aquello que cree, que piensa o inclusive que es, con una aportación de alguien y no necesariamente de mala fe. Entonces, aquí empezamos a ver que la manipulación se va hacia una frontera muy interesante, y en esta siguiente imagen ya todo depende de nuestra interpretación. Ahí pudiéramos estar hablando de que hay una manipulación o no hay una manipulación. Entonces, todo depende de la intención, del contenido, del mensaje, de lo que va a resultar de esa interacción. Y entonces me pareció que la plática no estaría completa si no le añadimos un contenido fundamental. Entonces, bienvenidos. Este es un título sorpresa para esta tarde: Persuasión y manipulación simbólicas, que son dos partes, dos caras, pero de una misma moneda, y como digo yo, un bisturí
puede matar o salvar vidas. Depende de cómo se use, depende de la intención. Entonces, así es también los lados de la persuasión y la manipulación. Vamos a empezar entonces este viaje y quiero empezar con esta imagen que es una fotografía mía. Creo que voy a hacer quedar mal a Jaye porque ella comentaba que me gusta mucho la fotografía. Esta, por supuesto, no va a ganar ningún premio, pero no lo hice por eso. Esta fotografía le tengo especial cariño. La tomé en Éfeso, allá en Turquía. Son unas ruinas griegas. Hay, por cierto, más ruinas griegas en Turquía que en Grecia. Y me llamó poderosamente la atención ver esta base de una construcción. Es una base volteada porque originalmente estas formas que vemos ahí estarían apuntando hacia el cenit, hacia el cielo. Entonces, usualmente yo le pregunto a la gente que cuando puedo interactuar, ahorita no podemos interactuar, pero yo casi puedo imaginar su respuesta. Y la pregunta es muy simple. Cuando ves estas formas de estos bloques que tienen estas protuberancias redondas, muy parejitas, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿En qué piensas? Y consistentemente la gente me dice que Lego, ¿no? Es realmente asombroso este parecido y empezamos a entrar en materia. Todo lo que vemos son símbolos que traen significado y que nuestro cerebro trata de encontrar un patrón de regularidad. Esto es una función inescapable del cerebro para sobrevivir. Sería verdaderamente caótico. De plano, no podríamos sobrevivir sin que el cerebro hiciera una lectura de la realidad y encontrara un patrón de reconocimiento y dijera, esta es la salida, esta es la llave, esta es la puerta, este es el camino, para no caer en un barranco, para no tener un accidente. Entonces, el cerebro busca lo parecido. Por eso es muy común que cuando conocemos a una persona, le decimos, oye, ¿te pareces a un primo? ¿No? O a otra persona. Entonces, esta imagen siempre la pongo al principio de mis charlas, no solamente por hablar de símbolos, sino porque pienso en quién inventó Lego. Y siempre decimos que lo inventó un danés a mitad del siglo pasado. Y en realidad parece que Lego lo inventaron los griegos desde Éfeso. Entonces, esto se aplica a mí porque yo tampoco he inventado nada. Y todo lo que van a ver aquí son cosas que he colectado, que he de alguna manera echado en una maleta de viaje y que ahora saco para compartirlas con ustedes. Son teorías, son ideas de la mayoría de otras personas y yo simplemente las he hilvanado y si acaso llevan un poquito de mí, que es ese hilo conductor con el que pretendo hacer esta narrativa. Bueno, pues empecemos con esta orquídea, ¿no? Este color tan maravilloso que tienen las orquídeas y su contraste brutal con el verde de las plantas, ¿no? Pero ¿qué tal si de pronto esta orquídea resulta que no es una orquídea? Resulta que en realidad es una mantis y es una mantis orquídea y nuestro cerebro de pronto se sorprende porque el primer patrón de reconocimiento de aquel símbolo era realmente una orquídea. Claro, me escuchan a mí decir esta es una orquídea, pues de alguna manera los estoy de alguna forma induciendo a que crean algo para que luego se sorprendan. Entonces, algo que quisiera que empiecen a notar aquí, por favor, es que somos seres falibles. Nuestro cerebro no es un mecanismo perfecto, tiene enormes facultades interpretativas y esta misma facultad interpretativa le abre la posibilidad de fallar y lo vemos pues continuamente. Por ejemplo, aquí algunas personas pues verán un tronco, pero otras personas con una vista más aguzada y esperando ya de mi parte algunas cuestiones retadoras en la imagen, verán algo más que un tronco y ciertamente en la punta pues hay un ave que se mimetiza, que tiene un camuflaje extraordinario y que para sobrevivir de alguna forma hace que
los símbolos que están alrededor sean parte también de él para distraer, para pasar inadvertido. Entonces, muchas veces la naturaleza nos da la posibilidad de usar los símbolos para sobrevivir, otras veces para destacar, ¿no? Y aquí pues tenemos otro ejemplo. Puede ser más claro que el anterior incluso, donde el efecto de mimetizarnos con el ambiente tiene un propósito inclusive biológico. Entonces, vamos a ver que la posibilidad de leer símbolos, de detectar patrones en el ambiente también dicta la posibilidad de quién sobrevive y quién muere, porque si yo soy un animal que estoy en busca de cazar y puedo ver a esta jirafa, pues voy a poder cazarla, eso sí la alcanzo, por supuesto, pero si ni siquiera la veo, pues está más complicado, ¿no? O si tú eres la presa, ¿de quién correrías ahí en esta imagen? O piensa, ¿correrías o atacarías? ¿Qué harías ahí? Pues todo está en función de que tu cerebro encuentre el símbolo que está ahí mimetizado, que está ahí perdido. Vamos a dar 3 segundos, ¿no? Para quienes no lo han visto, vean el tronco del lado derecho, el tronco más grueso, casi en la parte de abajo a la derecha, pues ahí van a ver un rostro. Y ese rostro, pues es un símbolo que para muchísimas personas, pues representaría el corre por tu vida. El ser humano ha aprendido de la naturaleza. Y si no, pues tenemos esta imagen en donde muchos de ustedes seguramente ya vieron lo que tienen que hacer, pero otros no tienen idea de qué deberían de hacer aquí también, atacar o correr, que son estas dos respuestas que tiene nuestro cerebro cuando estamos en una situación de peligro. Vamos a pedirle ayuda al Photoshop y vamos a ver que ahí hay un francotirador perfectamente camuflado, ¿no? Y que tiene un propósito, en este caso, él es un propósito de ataque. Entonces, si nuestros ojos no son capaces de detectarlo, pues estamos en problemas. Aquí, esta hembra, la hembra es la de la izquierda, el macho es el de la derecha, no quiere pasar desapercibido. Al contrario, utiliza el lenguaje de sus símbolos, este plumaje exuberante, maravilloso, pero para un propósito evolutivo, reproductivo. Él le está diciendo a ella, mira los recursos reproductivos que hay en mi genética y que podrían ser parte de tu historia si juntamos mis genes con tus genes. Que esta es la definición en psicología evolutiva de el ligue, ¿no? Juntemos tus genes con mis genes. No le recomiendo a nadie que utilice esta forma de declaración, porque aunque sea muy precisa y muy científica, pues es muy poco romántica. Entonces, estos símbolos le están transmitiendo a ella señales precisas. Y otra vez, el hombre y la mujer aprenden de este tipo de lenguaje, ¿no? La naturaleza reconvierte el plumaje maravilloso de esta ave en otro tipo de símbolos. Y ella pues también está leyendo ahí otro tipo de plumaje, pero lo está leyendo y se le ve atractivo o no atractivo. Entonces, todo el tiempo estamos lanzando señales, todo el tiempo estamos comunicando, aun y cuando creamos que nada más estamos haciendo alguna actividad tan noble o tan inocua como esta. Este papá que está enseñando a su hijo a andar en bicicleta, pues también está lanzando toda una serie de señales al mundo y particularmente la mujer es sensible a estas señales porque lo que está viendo ahí es un hombre que es cuidadoso, que tiene el cariño, el tiempo, la paciencia con un pequeño que a lo mejor podría o no ser su hijo, pero ella está viendo ahí un buen partido porque la mujer
busca también los símbolos que le evoquen buenos recursos reproductivos, es decir, que el hombre tenga esta buena conducta, que pueda tener una buena cueva. Cuando estoy hablando en este sentido figurado con temas de la prehistoria, es porque realmente nuestro comportamiento viene muy anclado a estos primeros pobladores del planeta. Entonces, no somos conscientes necesariamente de los significados que evocamos, pero créanme que están ahí. No tengo lentes de contacto. Algo que quiero platicarles es que el lenguaje de los símbolos, el lenguaje simbólico, no solamente lo vamos a ver en situaciones de la vida real, sino también lo vamos a ver en temas de política, por supuesto, y en temas de negocio. Pero antes de llegar al tema de política, que yo sé que muchos de ustedes, por supuesto que no por morbo, están esperando este tema de la política, necesitamos entrar a entender aspectos de la vida y aspectos de negocio para poder llegar a esa parte culminante de mi interpretación. Bueno, los símbolos en la vida diaria pues nos sirven para ordenar nuestro mundo. Literalmente son señales que nos dan instrucciones, que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Una cultura podría evaluarse por el tipo de símbolos que transmite y las reacciones que tiene la sociedad respecto a esos símbolos. Hay culturas donde una luz roja, un hexágono que dice alto, es un ordenamiento infranqueable, pero para otras culturas puede ser una mera sugerencia. Entonces, nuestra relación con el símbolo autoridad que está representado por una señal de parar, pues nos dice mucho de lo que sucede dentro de una comunidad. Vean ustedes esta imagen. Esta imagen la tomé, por supuesto, en un aeropuerto de aquí de México. Ahí, pues vemos que se nos anuncia dónde están las puertas de embarque, puertas para abordar, como dice ahí, y estamos viendo que es de la 18 a la 29. Si nada más lo vemos así, pues asumimos que la señal dice que están abajo, ¿no? Hay que bajar porque la flecha dice para abajo. Pero en la vida real, ¿qué creen? En la vida real este anuncio no estaba así. En la vida real el anuncio estaba así. Era un anuncio muy horizontal, muy grande, y aquí lo pueden ver, es la fotografía en la vida real. ¿Y qué pasa entonces cuando nuestro cerebro dice, yo estoy en la puerta 25, traigo prisa, y tus ojos se concentran ahí, en el centro, a la puerta 25, y lo que tu cerebro interpreta es que te tienes que ir arriba a la derecha, cuando tu puerta en realidad estaba abajo, abajo, abajo. Entonces, los símbolos nos facilitan la vida o nos lo entorpecen. Esto es algo que tenemos que empezar a ver y no podemos evadir el tener esta relación con los símbolos todo el tiempo. Hay símbolos que dan instrucciones. Aquí, por supuesto, esto es algo más de caballeros, pero el que alguien le haya puesto esta mosca ahí como parte del diseño es una instrucción extraordinaria, sutil, elegante, ¿sí? Entonces, a través de estas señales vamos normando la conducta. Eso es lo importante de saber utilizar los símbolos y saber cómo persuadir y no necesariamente manipular. Aquí estamos viendo dos logotipos antes y después del 9/11. Esta empresa UPS pues tenía un logotipo que privilegiaba el tema de la entrega bonita, de la entrega delicada, el moñito, el cuidado por el paquete. Y después del 9/11, el símbolo migró porque cambió el contexto y el contexto empezó a privilegiar más el tema de la seguridad que el tema de la entrega feliz o puntual. Entonces, inclusive esta empresa cambió la indumentaria de sus agremiados, los militarizó igual que sus vehículos y el tema de logística y de seguridad
empezaron a ser privilegiados. Entonces, noten ustedes cómo decisiones de negocio se toman en función de cuáles son los significados que quiero proyectar. O vamos a ver estas dos empresas análogas en cuanto a lo que se dedican, qué diferente forma de interpretar el tema del correo, ¿no? El servicio postal. De un lado, el tema, pues, otra vez amigable, el tema casi artesanal, pintoresco, y del otro lado, el call on duty, ¿no? La velocidad, la puntualidad, lo directo. Entonces, si analizamos, insisto, los símbolos de un país, de una cultura, nos damos cuenta de cuáles son los valores que privilegian más o que hacen más o menos competitiva a una sociedad. Y bueno, insisto, cuando uno está metido en el tema de marcas y de leer símbolos, todo te empieza a hablar con un volumen mayor que cuando nada más estás viendo logotipos sin meterte a fondo. Bueno, ¿cómo funciona entonces nuestro cerebro? ¿Qué pasa? Lo primero que quisiera decirles es que vivimos en una constante conversación con el contexto que nos rodea. Somos seres narrativos. Todo lo estructuramos a partir de una unidad temporal, por supuesto, de lo que nos ha sucedido, de lo que esperamos que nos pase. Y el cerebro se narra una interpretación de la realidad. Por eso, pues cada quien nos construimos nuestra propia historia y en el mejor de los casos, cuando nos entendemos, pues podemos coincidir en aquello que interpretamos. Pero esta capacidad de ser seres narrativos, pues también nos va a hacer crédulos de historias. Hay historias que nos creemos y que resulta de que no son tan ciertas, no son tan fáciles. Vamos a ver este anuncio que espero que se escuche bien. Es un pequeño video que traigo para ustedes. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Pues acabamos de ver algo que lo confirmamos con esta frase. El cerebro es el gran editor de la realidad. De alguna manera los ojos son la cámara, pero el procesador, el que recompone las cosas y se hace su propia historia, es el cerebro. E insisto, esta facultad maravillosa de que los seres humanos podamos darle significado a las cosas, pues también abre puertas para equivocarnos y para ser engañados, ¿no? La manipulación, pues es cuando hay de por medio una mala intención, una intención poco ética, ¿sí? La persuasión es cuando quieres llevar a que hagan algo y les estás ofreciendo un beneficio o es por su conveniencia. Entonces, aquí claramente nuestro cerebro recompone esta frase en virtud de que tiene ya un conocimiento previo del lenguaje. Entonces, recomponemos las cosas en función de nuestro pasado, que es lo que condiciona la característica de lo que podemos leer o entender. Vámonos a Londres, ¿les parece? Un restaurante que se llama The Shed at Dulwich, resulta que aparece en el lugar, inicialmente, como deben aparecer muchos restaurantes, en lugar 20,000 de la lista de TripAdvisor, que como ustedes saben, es una lista que utilizan mucho los viajeros para tomar sus decisiones de viaje. Bueno, pues este restaurante llegó a ser el número 1 de Londres. No el 3, no el 2, el número 1 de Londres. La gente dice que hablaba para una reservación y le decían, no tenemos lugar hasta dentro de 3, 4 meses. Era verdaderamente una fiebre en la posibilidad de ir ahí.
había muy buena crítica por algunas personas del medio culinario. Y tiempo después se supo que era fake, era un engaño. Este restaurante nunca existió. Resulta que hubo un tipo que se propuso intencionalmente burlar al sistema, demostrar cómo una lista como la de TripAdvisor, que es nutrida por las opiniones de varios, puede ser vulnerable. Y utilizó opiniones de algunos amigos que tenía en el medio culinario para que estas opiniones empezaran a sumar a la credibilidad. Esta credibilidad se hizo como una bola de nieve, mostró fotografías de platillos que se veían deliciosos, con nombres sofisticados, y ya luego se supo que las fotografías que puso no solamente habían sido de cosas sin gusto, con platos rotos, despostillados a propósito, sino que aquel pedazo de carne que había sido descrito de una forma deliciosa era en realidad su pie. A ese extremo de burlar al sistema llegó esta persona y bueno, nos demuestra que nuestro juicio nos puede engañar, ¿no? Nada nos engaña más como nuestro propio juicio, dicen por ahí los clásicos. Entonces, nuevamente, es una mala interpretación, es esta posibilidad de que lo que estamos interpretando, significando, no sea real, lo que hace que el ser humano pues caiga en errores. O veamos este ejemplo. Este ejemplo está ahorita en las redes, lo hizo mi socio Alex Servín, él es un gran profesional en materia de antropología digital, y él en una clase que da, puso esto en una página de Facebook para ver las reacciones que tenía. Dice, este año no deja de sorprenderme, y abajo dice, Walt Disney World adquiere Tobolandia, que yo sé que nos están viendo personas más allá de Guadalajara, pero para Guadalajara Tobolandia es algo cercano, a lo mejor alguna vez en nuestra infancia fuimos a Tobolandia, es decir, es algo conocido. Y esto, por supuesto, es una noticia falsa. Y Alex lo que está haciendo aquí, está midiendo cuánto tiempo el algoritmo de Facebook va a detectar que es una nota falsa y le va a pedir que la quite o la va a quitar. Y él ancló aquí varias pistas. Y les voy a decir qué pistas son, para que empecemos a ver y a defendernos de cuando hay un ejercicio de manipulación real, ¿no? Primero, pues hay un anclaje emocional con el tema. Lo pone una publicación en un grupo de personas que son de Jalisco y que conocen Tobolandia. No hay que explicar qué es Tobolandia, ¿no? Luego, él pone una fotografía que no da dudas de lo que es. Estamos viendo que sí es Tobolandia. Quien conoce Tobolandia dice sí, sí es, no hay duda. Pone él algunos elementos heurísticos o pistas para que la gente enganche, sume la credibilidad. Por ejemplo, lean lo que dice abajo. Trae la clave de pizarra de la empresa Disney en el New York Stock Exchange, ¿sí? Y esto, créanlo o no, le da más credibilidad. Aparte, está en inglés, pues todavía más credibilidad. Y encima consigue que un amigo de él, que es arquitecto de parque de diversiones, dé una opinión al respecto. Entonces, es un engaño que está declarado que es un engaño, pero es para que ustedes vean que hay tras bambalinas, ¿no? Es como el mago que revela los secretos para que no caigas en manipulaciones. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros no hemos caído en noticias falsas o en noticias francamente manipuladoras? Bueno, quiero entrar a un tema fascinante que tiene que ver con uno de los símbolos más poderosos que tenemos para persuadir o para manipular, dependiendo de la intención. Y ese símbolo es la palabra, ¿sí? Y lo quiero platicar con este ejemplo. Esta silla es una silla de la marca Herman Miller. Es la silla en la que estoy sentado, por cierto, en este momento. Es una silla muy cómoda, es una silla ejecutiva.
Y su historia es fascinante porque en los 90s Herman Miller, la marca, contrata a un diseñador industrial y le dice, oye, queremos innovar, ayúdanos a lanzar una nueva silla ejecutiva, algo que pues es una innovación. Y entonces este hombre dice, bueno, pues para que sea una innovación tiene que ser diferente, si no va a ser una copia de algo, y tiene que ser ergonómica, es decir, que tenga las medidas, las formas para que sea cómoda al cuerpo. Él se inspira en otros territorios, no en sillas ejecutivas, esta es su genialidad, ¿no? En estos materiales que son translúcidos, respirables, y diseña un prototipo. Cuando llega con la empresa y les muestra el prototipo, los ejecutivos se espantan un poco porque están viendo una silla que no habían visto antes, están viendo un símbolo extraño, ¿sí? Esto es importante. Es la década de los 90 y no había sillas translúcidas que dejaran de ver el mecanismo. Entonces, la empresa dice, para estar seguros, vamos a preguntarle a los consumidores qué opinan de la silla. Y la empresa contrata una serie de focus groups que son estas sesiones de grupo donde los consumidores opinan. Y para mí un focus group es una estrategia muy delicada, es la mala respuesta a una buena pregunta, porque los consumidores no deciden en la vida real en grupo y porque el moderador puede tendenciar, en fin, es plática para otro momento, pero aguas con los focus group. El caso es que, ¿saben qué le pasó a nuestra silla? Fue absolutamente rechazada por todos y cada uno de los focus groups. No hubo ninguno que la aprobara. Y la gente decía, está muy cómoda, pero está fea. Es una silla rara. No la queremos. Cuando la terminen, entonces sí no la traen. Y alguien dentro de Herman Miller dijo, oye, quizá cuando la gente dice fea, en realidad significa diferente. Fíjate bien, quizá el símbolo que están usando, que es la palabra fea, todas las palabras son símbolos con significado, en realidad signifique diferente. Porque lo que la gente ha aprendido a ver antes son las sillas ejecutivas tradicionales que no dejan ver el mecanismo, que están forradas de piel o de plástico. Por eso la gente decía, ¿cuándo la van a terminar? Y por eso a lo mejor rechaza nuestra silla. El caso es que la empresa se arma de valor, lanza la silla al mercado y hoy por hoy tenemos la silla ejecutiva más premiada en la historia de las sillas ejecutivas de cualquier marca. Tenemos el producto número 1 en ventas de Herman Miller y sigue ganando premios. Pensar que pudo no haber nacido al mercado si alguien no hubiera interpretado el significado correctamente. Esa es la importancia de los símbolos y los significados. Por eso yo digo que la semiótica es una disciplina que falta en todas las carreras de negocio, porque todo lo que hace una empresa, todo lo que hace un partido político, es estar administrando símbolos y significados. Y hablando de símbolos y significados, les presento del lado izquierdo camiseta de algodón que a granel en China la compran en 50 centavos de dólar. Del lado derecho, camiseta de algodón que también la compran en China a 50 centavos de dólar, pero que la compran gustosamente, orgullosamente en 35 dólares. 70 veces el costo. Orgullosamente 70 veces. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues un símbolo. Este símbolo es la única diferencia. Por eso, si vamos a recordar algo de esta charla, quisiera que recordaran la expresión del el valor del símbolo. Les vamos a pedir que pongan
Perdón, Eduardo, una persona de esas personas que se meten justamente a hacer disturbios, pero ya la sacamos. Adelante, Eduardo, por favor, si puedes prender tu micrófono otra vez porque silenciamos a todos. Gracias. Ok, bueno, pues ahí estamos de nuevo. Bueno, entonces decía que quisiera que recordaran la única diferencia entre estas dos piezas, pues es el símbolo. Por eso me gustaría que recuerden el valor del símbolo, el valor simbólico, ¿sí? Y a propósito de esta marca, quisiera que veamos cómo podemos estructurar una fórmula en donde el símbolo toma un sentido de negocio. Perdón. Y tiene que ver con que todo aquello que valoramos, lo valoramos en 3 dimensiones. Perdonen. La parte funcional, que es para qué me sirve, lo que estoy comprando una camiseta, pues dice que es para secar más rápido el sudor o para evitarme el frío, etcétera. Más vale que cumpla esa función. La parte emocional, que es cómo me hace sentir, no el componente de la camiseta, sino la marca o el símbolo que estoy exhibiendo. Y la parte simbólica, que es qué significa esta marca en mi vida. Y quienes manejamos las marcas y los símbolos, pues nos gusta pensar en un dicho que tengo que dice, las marcas como las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Si me regreso, pueden verlo claramente. Las cosas valen más por lo que significan, ahí está el valor del símbolo, que por lo que son del lado izquierdo. Entonces, a propósito de esta marca tuvo muy claro que al principio nació como una marca para corredores, pero corredores profesionales. Se dieron muy pronto cuenta que le podían vender a un mercado muy pequeño, porque luego se extendieron a corredores en general, y luego vieron que había más gente a la que podían venderle que hace deporte, pero no corre, y entonces se extendieron su tema de zapatos para correr a ropa deportiva, y luego se dieron cuenta de que la mayoría de sus prendas nunca pisan una cancha deportiva, se utilizan en la vida diaria. Y ahí tuvieron la genialidad de hacer una marca que simbolice que la gente se sienta triunfadora en la vida. Por eso su grito de batalla, te lo dicen directamente, es Just Do It. Allí está un símbolo con un significado más allá de lo que el producto es. Y también podemos leer esta fórmula de esta forma. Lo funcional es qué vendo, lo emocional es cómo lo vendo, cómo hago sentir, y lo simbólico es por qué existe mi marca. ¿Cuál es el gran significado rector que va a guiar todas las acciones de mi compañía? ¿Y saben por qué se acordaron de hablar de que la gente se sienta triunfadora en la vida? No solamente por el hallazgo que tuvieron de que las personas utilizan la ropa fuera de la cancha, sino por esta imagen. Vámonos a Éfeso nuevamente. Este es Nicea. Se escribe Nike, como nuestra marca, con una A al final. Es la deidad griega de la victoria, no del amor, no de la sabiduría, no del erotismo, de la victoria. De hecho, este es nuestro ángel de la independencia, digo, no se lo digan a nadie, pero en realidad es Ángela, ella, ¿no? Entonces, nuevamente estos significados inspirando a marcas, inspirando negocios. Lo podemos ver en otros territorios. Este es un ejemplo pues más contemporáneo, donde una marca de tecnología pues tiene perfectamente claro qué es en lo funcional, cómo debe hacer sentir en lo emocional y por qué existe. Nuevamente, encontrar el significado, el propósito de tu negocio te sirve para armar tu propuesta de valor. Eso es lo valioso de verlo así. ¿Quieren ver un ejemplo de la vida real? También esto se llevó prácticamente a comunicación. Esta marca de hoteles, Fiesta Inn, estaban atrapados comunicando un tema de
un hotel donde descansas. No sé si recuerdan ustedes, había un comercial donde el licenciado, que era el huésped, el cliente, hablaba a su oficina y a su casa y decía que estaba tan a gusto en el hotel que ya no iba a regresar a su casa, ¿sí? Ni a la oficina. Y la esposa, la secretaria, pues se lamentaban. Nosotros hicimos un proceso para entender cuál debería ser el significado más poderoso para este tipo de negocio y lo encontramos en esta cuestión que te empodera para que triunfes. ¿De dónde encontramos este significado? De que hicimos 2 preguntas que contundentemente nos dieron una respuesta entre todas las personas con las que platicamos. Te hago esas 2 preguntas a ti, no me lo tienes que responder, de alguna forma sé la respuesta. La primera pregunta es, ¿quién te ha cuidado más en tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿quién te ha consentido más en tu vida? Cuando apareció esa figura materna del cuidado, de empoderar a los hijos, la psicología nos dice que la madre empoderadora es la madre que faculta al hijo, que le da herramientas para sobrevivir. De ahí se pintó el significado que fue llevado por la agencia ya a niveles de comunicación con una metáfora que todos hemos escuchado: el mundo de los negocios está lleno de tiburones, y entonces en el ejemplo sale el empleado del mostrador y le da un arpón al huésped y le dice, tome, para su junta lo va a necesitar. Entonces, cuando utilizamos bien el lenguaje simbólico, es bastante útil para la persuasión. Y finalmente, para dejar ya esta figura, también la podemos leer de esta forma que es muy noble. Tener por delante el valor simbólico es pensar primero en los clientes, luego en los colaboradores y luego en los accionistas. ¿Y qué creen? Tener la pirámide invertida es mejor para todos, para esos 3 es mejor. Entonces, no lo olviden, este lenguaje de los símbolos nos puede ayudar a ordenar nuestro propósito en la empresa. Bueno, entremos a terrenos más sabrosos. Y bueno, si ustedes ven estas palabras, pues seguramente pensarán en otra palabra que no está ahí, pero pues que es la religión. La religión está hecha de muchos símbolos y por supuesto de muchos significados, en donde pues cada uno de estos elementos son una parte de la fórmula para pues estructurar toda una propuesta, todo un sistema, ¿no? Toda una hermandad muchas veces. Bueno, estos mismos elementos se encuentran detrás de las marcas que logran esa cohesión, que hacen que la gente pueda inclusive tatuarse la marca, ser verdaderamente leales, fieles, y están ahí cada uno de estos elementos y de estas palabras que estamos poniendo encima de esta fotografía. Podríamos justificarla con esta marca o con otras, en donde claramente podríamos decir, oye, aquí ¿quién es el Mesías fundador? Bueno, pues tristemente ya murió, pero sí lo hubo. ¿Y cuál es la historia fundacional? Pues también la hubo, ¿no? Y toda esta parte mitológica que hay en el símbolo de la manzana, que no es una manzana entera, es una manzana mordida, y eso significa pues también este atrevimiento de haber retado el statu quo, el ser diferente, ¿no? Que es uno de los gritos de batalla que esta marca ha tenido. Y véanlo, por ejemplo, algunas imágenes que nos hablan en nuestro país. Esta es la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco, cómo los conquistadores españoles pues deciden poner un templo católico justo en la zona arqueológica del culto anterior, ¿no? Entonces hay una superimposición de deidades, de una nueva narrativa que se sobrepone a la anterior, y bueno, no es casual que tengamos tantas iglesias en México. Esta estrategia, pues no, créanme que de cooptar espacios, no la inventó Oxxo ni 7-Eleven, ¿no? O sea, viene de un posicionamiento territorial muy inteligente. Y no nada más lo tenemos en Tlatelolco, esto es Oaxaca, es Mitla,
en donde quienes han estado ahí podrán constatar que literalmente el muro de una de las pirámides con estas fabulosas grecas está a escasos metros del el templo, ¿no? Entonces, esto lo vemos pues como una forma de la cultura dominante que llegó a imponerse, ¿no? O qué me dicen, por ejemplo, de esto que está debajo de la Catedral Metropolitana. Hallazgos posteriores hablan de este templo del sol, de este disco que simboliza a Tonatiuh, y bueno, pues quedó ahí abajo. Inclusive muchas, ustedes lo saben, de las piedras con las que se erigen muchos de los edificios coloniales son piedras sacadas de la destrucción de los anteriores templos prehispánicos. Bueno, dicho esto, me los quiero llevar a un excepcional lugar. Bienvenidos al mercado de Sonora, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿quieres entender a una cultura? Pues no solamente hay que platicar con los taxistas de esa ciudad, hay que ir a sus mercados populares a hacer un inventario de carencias y dolores. ¿Qué le duele a ese pueblo, a esa sociedad? Y bueno, pues ahí lo tienen ustedes, ¿sí? Hay colonia arrasa todo, hay amarre total, retacha todo, ¿no? La llama caliente, y una serie de nombres que podrían causar hilaridad en algunos o deseo en otros, ¿no? Entonces, estamos ante manipulación o persuasión, esta línea tan difusa, ¿no? Porque hay una oferta de un lado, pero se complementa con la creencia del otro lado. Y si esa creencia se da y las cosas suceden, pues no podríamos hablar de que hubo una manipulación flagrante, ¿no? Pero bueno, en este espacio del mercado de Sonora cohabitan pues diferentes tipos de creencias, las paganas, las no paganas, las oficiales, y de alguna forma nos habla de que nuestro carácter nacional pues le apuesta a lo que vaya a funcionar, a lo que sirva, ¿no? No necesariamente es fiel a una sola cosa, inclusive habla de algo muy híbrido, porque inclusive personas que son muy fieles para una religión perfectamente estructurada tienen prácticas chamánicas o de magia negra que de saberse pues sería calificado como de pecado o no permitidas por otra, pero cohabitamos estos dos territorios, igual que ustedes pueden ver aquí, cohabitan estos símbolos, estas deidades católicas con el tema de la Santa Muerte, que es un fenómeno muy interesante de analizar, que mezcla esta parte de la tradición católica, pero que le da otro tipo de carácter, no necesariamente maligno, pero sí asociado a algún tipo de conductas que no necesariamente son bien vistas. Entonces, esta cohabitación del mexicano también es una enorme puerta de atrás de nuestro cerebro para echarle mil cantidad de cosas, de las buenas y de las malas, de todo. Vean este ejemplo, donde llegamos a hablar de Cristo como el primer revolucionario. Esto ya no es México, esto es Venezuela, ¿sí? Es este movimiento de las boinas rojas, y ustedes ya saben a qué personaje me voy a referir. Y vean este análisis tan interesante que viene a continuación con estas frases que el señor Chávez llegó a decir en su programa A lo Presidente. Buenos días a todos ustedes, hombres, mujeres y niños de la patria de Bolívar. Esta patria que renace, que se encuentra en pleno proceso de resurrección, ¿sí? Y quienes puedan consultar más, quieran consultar más esto, ahí les dejo la página de internet. Es producto de una tesis que se llama Héroes y Cristo Revolucionario, manipulación simbólica en los estados totalitarios, donde Joan Peña Angulo hace un magnífico análisis en donde él aquí nos dice que esta vinculación divina Cristo-hombre, de uso frecuente en los discursos oficiales presidenciales de Chávez, es también repetida en el programa A lo Presidente. Y lo vamos a ver continuamente. Por ejemplo, aquí dice,
Esta es la meta de este gobierno y es la meta del proyecto revolucionario, la meta fundamental, que vivamos todos como hermanos, como dijo Cristo el Redentor, el Nazareno, el comandante en jefe, así lo dijo Cristo. Entonces, según Chávez, pues este mensaje humanitario de Cristo de alguna manera pues sirve de pie para hablar de su propio movimiento, ¿no? O por ejemplo, bueno, la cruz de mayo, sí, bendita sea la cruz de Cristo. Ayer fue el día de la cruz de mayo, la cruz de Cristo, nuestra cruz, la del Cristo es nuestra, la cargamos con amor. Bueno, entró el mes de mayo, el mes de la cruz, el mes bendito, el mes de las madres, de las flores, el mes de las lluvias. Entonces, en medio de esta verborragia, ¿sí? Lo que estamos viendo entonces es una asociación de la cruz de mayo, que en realidad es la cruz de Cristo, con el tema de los esfuerzos y los sacrificios que llevan al amor y cómo este hombre está de alguna forma utilizando estos símbolos. Sus seguidores dirán para persuadir, sus detractores dirían para manipular, ¿sí? Para vincular a Cristo con Chávez y hacer esta trilogía que no es explícita, pero que ahí se da. Bolívar, Chávez y Cristo. Una trilogía en la que se articula el discurso y que nos sirve pues para desnudar un mecanismo, insisto, en algunos dirán de manipulación, en otros dirán de persuasión. Ahora veamos, vámonos de regreso a México. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en un anuncio de televisión hace poco con motivo de su segundo informe de gobierno. Y también ha dicho, soy cristiano en sentido muy amplio, en términos de la palabra, porque soy admirador de Cristo Jesús, porque luchó en favor de los pobres, y Cristo es amor y la justicia es amor. Y también ha dicho, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la justicia y la fraternidad han tenido un lugar preponderante en el ejercicio de la ética social. En el Nuevo Testamento se señala que Jesús manifestó con sus palabras y sus obras su preferencia por los pobres y los niños. Para muchos Cristo es amor. Y entonces se nos pinta aquí nuestra propia trilogía que se completa con esta figura. Yo me inspiro en Juárez. Tengo como ideal ser el presidente de la República y seguir el ejemplo de Benito Juárez. Nada más que es una trilogía, discúlpenme, pero kafkiana, porque fue precisamente Juárez quien separa la iglesia del Estado, el Estado de la iglesia. Pero en este avirragamiento de símbolos y de discursos para una mayoría de un pueblo que está ávido de esperanza, no hay este discernimiento crítico de decir, pues aquí como que no embona esta figura con esta, ¿no? O sea, pero ahí tenemos la trilogía que articula el discurso. Y miren más. Esto es en la casa de campaña durante las elecciones presidenciales. Y el título de esta nota en un periódico dice, rezan en su casa de transición para que AMLO sea un buen gobernante. Fotografías reales, no son actuadas. Y vámonos de regreso al mercado de Sonora. Y entonces tenemos ya un culto, literalmente, ¿sí? Hay un culto a una personalidad asociada a todo un tema, pues, de cambios que para algunos será algo muy efectivo y para otros será algo muy charlatanesco. Para algunos será persuasión, para otros es manipulación. Noten ustedes esta línea tan delgada y cómo necesitamos entender estos dos lados. Y miren más. Ahí está del lado izquierdo el símbolo de, uno de los símbolos que ha utilizado Morena. Ciertamente no es su escudo oficial, pero el águila juarista es uno de sus símbolos, ¿sí? Luego hay una alusión en México, hablar de Morena, pues hay una alusión directa a una deidad muy querida por millones de mexicanos, muy respetada. Y luego vemos estas fotografías donde el señor aparece con el símbolo allá atrás
y en su mesa el maíz. Empiecen ustedes a ver los símbolos, ¿no? Ahí está la Virgen Morena atrás, el maíz en la mesa. La Virgen Morena atrás, el maíz en la mesa. Entonces, esto pues tendría que ser una casualidad asombrosa, ¿no? De que justo el ángulo perfecto, o sea, entonces, cuando uno lo suma al nombre del partido, a que registró su precandidatura el 12 de diciembre, que es el día en el que se festeja a la Virgen de Guadalupe, pues uno encuentra ya toda una intencionalidad, ¿no? Hay todo un manejo y para mí pues es una manipulación, para los seguidores pues será persuasión, ¿no? Pero ese partido pues no es el único, el PRI ha adoptado la bandera de México en sus colores desde su inicio. Aquí tenemos a un personaje de la autollamada 4T, este señor Eckerman, ¿no? Donde en un video está muy enojado porque dice que el PRI ciertamente utilizó los colores de la bandera de México y no es el único de la oposición que lo ha dicho, que ha alzado la voz. A mí también me parece que es un abuso que este partido ostente los colores de la bandera del país. Pero el punto o el gran significado es que reniegan de aquello de donde vienen y terminan haciendo lo mismo, aprovechándose de lagunas en la ley. Y entonces ahí tenemos una foto que esto es vigente en la Plaza de la Constitución, ¿sí? En donde tenemos el águila juarista, ¿no? Que ciertamente, como dice la jefa de gobierno, no hay una ley que se lo impida. Pues no, la ley que regula el uso del escudo y de la bandera no dice que esté prohibido utilizar estos símbolos cuando son una recuperación histórica, y entonces pues están aprovechando pues para construir y llevar agua a sus significados. Y bueno, ¿con qué quiero terminar? Con dos cosas. Una, citar a Humberto Eco en su libro Construir al enemigo, que dice: tener un enemigo es importante no solo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo. Entonces, otro símbolo de esta manipulación es la construcción de un enemigo, de los otros. Esta figura que todo el neoliberalismo, el periódico Reforma, etcétera, etcétera. Entonces es necesario tener este enemigo y estarlo repitiendo todos los días, todas las mañanas. Y la última reflexión es: ¿qué antídoto existe contra esto? Pues es pensar cuál es el símbolo más poderoso que tiene una persona para persuadir o para manipular. Es la palabra. Si le quitamos la palabra, le habremos quitado su mayor símbolo. Muchísimas gracias. Pues qué interesante realmente, Eduardo. Nos has llevado en un viaje interesantísimo de marca, de símbolos, de valores, del significado, de religión, culto, tótem, bueno, publicidad, propaganda y manipulación. Y ahí tengo muchísimas preguntas. Aquí hay unas que quisiera pasarte un momentito. Dame chance que aquí estamos. Mira, y básicamente dice: ¿qué marca es más fuerte? ¿AMLO o Morena? Y ligado a esto, ¿qué factores podrían influenciar en la fortaleza de la marca Morena en las elecciones del 6 de junio del 2021? Sí, es una pregunta muy interesante porque quien la hace ya empieza a ver la correlación de símbolos. Yo creo que definitivamente es mucho más fuerte la marca AMLO. Es una marca que fue capaz de hacer la otra marca. Es como pensar en la gallina de los huevos de oro o los huevos de oro. En este caso,
AMLO es la gallina de los huevos de oro, mientras siga teniendo este apoyo popular y va a seguir poniendo esos huevos de oro. Si no es Morena, podría ser otro, mientras, insisto, tenga ese apoyo popular. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta que tenía que ver con Morena? Sí, mira, la segunda parte de la pregunta dice, ¿qué factores podrían influenciar en la fortaleza o la debilidad de la marca Morena en las elecciones del 6 de junio del 2021? Ok, extraordinario punto. Todos los que estamos en el tema de las marcas, de alguna manera, yo digo que hemos estado creyendo en un mito. Y este mito es pensar que hay lealtad a la marca. Y aquí hay una buena noticia para quienes ven la posibilidad de que le vaya mal a Morena. Y es que no hay lealtad a la marca, hay lealtad al beneficio. Si tú quieres tener leales a tu marca, aduéñate del beneficio. El beneficio es como un pegamento de contacto que va a unir dos superficies. Sin ese pegamento, las superficies no se unen. Entonces, la lealtad a la marca existe mientras existe el beneficio. En la medida que la gente vea que en lugar de beneficio está teniendo ciertas desventajas en su economía familiar, en su nivel, en su círculo cercano, en ese momento se va a perder la lealtad, ¿sí? Entonces, perdón por la analogía, pero es como cambiar de santo al que se le reza y hablar de que el otro sí me escuchó y este ya no me escuchó. O sea, cambia la lealtad, literalmente. Gracias. La siguiente. Olga. Sí. Eduardo, muchas felicidades, ¿eh? Nos llevaste de veras en un camino increíble en el que te quisiera preguntar, ¿qué es el morenismo como una religión? Porque de hecho AMLO se ha posicionado como Salvador, como Mesías, como ritual. ¿Qué mensaje o qué símbolos podríamos usar para ir en otro camino, en otra religión, en otro posicionamiento, ¿no? Los que estamos de otro lado? Sí, también es un punto muy interesante. Definitivamente no lo veo como una religión, pero sí está estructurado con todos los elementos con los cuales se construye una religión. Puse por ahí una diapositiva en donde veían ustedes todos esos elementos de rituales, Mesías fundador, mito fundacional, causa, etcétera, etcétera. Tiene todos esos elementos, sin duda, este movimiento. Y bueno, a mí me parece que una forma de enfrentarlo es entenderlo desde lo que dio origen a esto. Y lo que dio origen a esto es un reclamo social muy válido, ¿sí? Muy justo, que no podemos negar. Entonces, tiene que surgir un movimiento que también sea capaz de entender estos reclamos populares, utilizando estos símbolos también populares para poder ganar la lealtad de ese gran segmento poblacional. Por eso yo me he permitido decir, también lo digo con profundo respeto, que estas manifestaciones en automóvil, lejos de mostrar este antagonismo, están sirviendo para demostrar que ya ven, ahí está el enemigo, y el enemigo que no sabe andar en camión, el enemigo que no sabe lo que es regresar a tu casa a las 12 de la noche y que no llega el camión, o que tienes que ir al metro y vas apretado. O sea, hay que tener cuidado con los símbolos que se están usando para poder revertir y ganar el favor de cierta población que, como se dice en términos técnicos, son los cambiantes o los switchers, que parece que cada vez puede haber más. Eduardo, un gusto tenerte. Ya sabes que siempre es un placer. Siempre aprendemos mucho platicando contigo, ya sea aquí o en un café o donde sea. Pero hoy la duda es mucho con gobierno, con todo esto. Las marcas, Morena hoy puede estarse mucho más fuerte con un logotipo muy sencillo, pero las marcas PRI, PAN, PRD parecen mucho más desgastadas que lo que es Morena. ¿Cuál tendría que ser una marca o qué marca usarías, ¿sí?, para contrarrestar
lo que en las próximas elecciones o jalar votos, porque si pongo PRI, más de uno no votará, si pongo PER, o sea, la gente va a decir, esto no los quiero, pero este tampoco, entonces me quedo. ¿Qué marca usarías? Mira, creo que lo que hay que buscar no es necesariamente una marca nueva, sino una nueva narrativa de una de esas marcas. Porque una nueva narrativa que sea poderosa, convincente, bien estructurada, podría generar esto que estás planteando tú, Isaac, de que surgiera una nueva marca esperanzadora. Y esta nueva narrativa pues debería estar anclada en una persona o en un grupo de personas que pudieran tener la capacidad no solamente de llegar a un nivel socioeconómico y cultural que normalmente no es el nivel socioeconómico y cultural al que estamos acostumbrados a comunicar en términos necesariamente de negocio. Es decir, si algo ha hecho bien Morena es que ha sido muy capaz de hablarle a las bases sociales, al pueblo. Pero no olvidemos que, bueno, pues eso lo tenía el PRI. No es casual que muchos de lo que se operó en el PRI y de esta cobertura territorial, pues sea hoy la que tiene también Morena, porque muchísimos de sus correligionarios han salido de ahí, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es una nueva narrativa que contrarreste la narrativa que no queremos o que no nos gusta. Muchas gracias, Eduardo. Iba a intervenir Jaye, pero se le fue el internet. Entonces, voy a hacerte una pregunta y primero que nada agradecerte. En verdad nos llevaste por este viaje maravilloso. Cuando dijiste, los voy a llevar en un viaje, a mí lo que me sorprendió es que no necesitaste poner texto. No necesitaste poner muletillas, sino realmente lo comentaste como un cuento y nos tenías a todos aquí maravillados. Yo te quiero hacer una pregunta. Nos hablas de este ambiente que dolía, que sigue doliendo, en donde tuvo la narrativa de López, tuvo un caldo de cultivo para poder capitalizar todo ese dolor, capitalizar todo ese enojo y convertirlo en una narrativa que fue gestándose y fue apuntalando y lo sigue haciendo todos los días. Sin embargo, hay también un dolor provocado por él. ¿Podría ser una estrategia el utilizar ahora también este dolor que él ha provocado para establecer una nueva narrativa, pero no solo quedarnos ahí, sino también hacer en paralelo una narrativa de esperanza, un otro México que puede ser posible? O sea, ¿tú qué nos propondrías? Mira, primero muchas gracias por tus palabras, Denise. Y yo te diría que lo importante del dolor es la cura. Entonces, sí hay que enfocarnos todo lo que queramos en el dolor, pero con la cura en la mano, ¿sí? De otra forma, pues nada más estaremos, como decimos, poniendo un dedo en la llaga y causando más dolor. Y yo creo que no estamos llamados a causar más dolor, sino estamos llamados a hacer solución en la medida de lo posible de nuestra esfera posible. ¿Te puedes abrir tu micrófono? Adelante. Sí, Eduardo. Ayita, ¿vas? Ya puede volver. Ya. Si quieres, mira, antes de Jayita esté lista, aquí tengo una pregunta y luego Jayita, y es la pregunta, dice, Eduardo, ¿me escuchas? Dice, mira, ¿por qué los mexicanos estamos anclados en símbolos del pasado histórico, cultural, religioso, y nos cuesta trabajo crear símbolos que hablen del futuro de nuestro país? Porque el actual gobierno parece que se ancló en el pasado y en una necesidad y una esperanza, y le funcionó. ¿Podríamos pensar en un futuro o el bagaje y peso cultural es demasiado? También es un planteamiento muy interesante y definitivamente tenemos un gran pasado que a veces no necesariamente se vuelve lubricante, a veces se vuelve engrudo. Yo creo que necesitamos una figura
capaz de ver el futuro como una conciliación entre ese pasado y el futuro que debemos aspirar. Definitivamente, sí, muchísimas decisiones que se toman en México están ancladas, pero como en cualquier otro pueblo de la tierra, en las cuestiones que hemos vivido. Yo recuerdo que tuve algún tiempo, estuve asesorando a la marca de paneles de yeso, que es el nombre genérico, mejor conocido como Tabla Roca, ¿sí? Y Tabla Roca quería hacer que más mexicanos construyeran su casa con Tabla Roca. Bueno, pues resulta que los antepasados de esos mexicanos construyeron pirámides que aún siguen en pie, ¿no? Entonces, es muy complicado hacerle ver a una cultura, necesitas mucho tiempo, dinero, paciencia, para cambiarle estos símbolos y llevarlo a otras prácticas. Dicho sea de paso, también esta es una de las razones por la cual la gran parte de los mexicanos, cuando vamos a comprar un mueble, lo levantamos tantito del suelo para ver si está pesado y asociamos su peso con la calidad. De manera que un mueble ligero, que podría ser en otra cultura una ventaja, pues aquí es una desventaja. Ok. Jayita. Ahí está teniendo problemas. Jaye, tu micrófono, por favor. ¿Qué propondrías a los jóvenes mexicanos ahorita que se suma toda esta ira social? Eduardo, aprovechando la pregunta de Jaye y en lo que entra otra vez su internet, yo te preguntaría, aprovecho esto mismo, aparte de qué decirle a los jóvenes, ¿qué símbolos usarías para atraer a los jóvenes? Porque pues vemos que la gente, los jóvenes no están involucrados. Mira, no tengo claramente ahorita una respuesta, Isaac, pero definitivamente habría que estudiarlo bien y sí hay esos símbolos. Y a veces hay marcas que se han ido con la vista falsa. Ejemplo, los dos grandes refrescos de cola que tenemos siempre, ¿no? Ya saben, el que empieza con la letra C, ¿no? Que es rojo, y el que empieza con la letra P, que es azul. Estoy metiendo los nombres a propósito como parte de evocar en su cerebro la recreación. Bueno, resulta que la letra P optó por fútbol y música, que es mucho de los jóvenes. Inclusive sacó anuncios que hablan de Generation Next y los jóvenes y los jóvenes. Y la letra C ha optado por momentos de vida en familia y nos da comerciales que nos hablan desde el bebé que acaba de nacer hasta el hombre más longevo del planeta. Y entonces, de pronto, hay un tema que es muy interesante para los jóvenes, pero hay uno que es más trascendente para los jóvenes. Entonces, el tema de la música y el fútbol va a estar contigo en una temporada de tu vida con gran intensidad, pero lo que va a permanecer son esas historias de familia, porque vienes de una y vas a una o pretendes crear una. Entonces, sin responderte, pero sí respondiéndote, Isaac, pues sería un símbolo que fuera relevante para esos jóvenes, no solamente atractivo. Perdón, ya antes de cerrar, Eduardo, ¿qué símbolo se te ocurre a ti para los jóvenes? Te queremos ahora sí que sacar todo el provecho posible antes de terminar y que nos des así como una idea de cómo tú lo harías con los jóvenes. Insisto, no tengo definido qué símbolo, todo depende para qué, porque es como si me preguntaras qué llave usarías. Pues yo te digo, ¿qué llave usaría en qué cerradura? ¿No? O cuál sería tu combinación perfecta. Bueno, pues ¿cuál es la cerradura que hay que abrir? Cambia el código. Sin embargo, me atrevo a pensar en la imagen del águila, que la tenemos muy en nuestras raíces fundacionales. Me atrevo a pensar también en la imagen de un mexicano de clase mundial que es capaz de triunfar, como muchos de los que ya tenemos, y de este mexicano que conjuntamente con el águila se cree capaz de volar. Okay. Y dar el significado de este vuelo a estas posibilidades de no seguir arrastrándonos. Excelente, como pues
nos das muy buena información, que no hay nada escrito y sobre todo en una situación tan difícil que hoy estamos viviendo, que no estamos encontrando pues muchas salidas, nos mantenemos en la incertidumbre y justamente estamos tratando de convocar a los jóvenes en todas estas organizaciones de la sociedad civil que nos interesa que estén lideradas por estos jóvenes, porque ellos son el presente y el futuro de este país y no estamos encontrando el interés de los jóvenes por participar en la vida pública del país. Pues queremos agradecerte. Jayita se quedó sin internet. Gracias. Ahí está otra vez. Ahora, para que despidas a nuestro invitado, Jayita, y yo te quiero agradecer, Eduardo. Jaye, por favor. No, gracias. Eduardo, gracias por el privilegio, el honor de escucharte, de poder aprenderte como siempre y de ser tan generoso con tu tiempo, con tus ideas, con tus interpretaciones que nos abren unos horizontes nuevos. Siempre te aprendo y siempre te quiero y te agradezco toda esa gentileza que tienes para con nosotros. Es un honor tenerte, Eduardo. Mil gracias, querida Jaye. El honor, créeme que es mío. Yo soy quien les agradece a ustedes esta posibilidad. Y bueno, pues los invito a que sigamos y sobre todo a que tratemos de tener un buen estado de ánimo, porque el buen estado de ánimo nos abre posibilidades. El mal estado de ánimo nos la cierra. Es algo fácil de decir, es más difícil de practicar, pero cada quien en la medida de sus posibilidades, pues trate de cultivar ese buen estado de ánimo. Y yo estoy confiado en que encontraremos un camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo, por inspirar. Sí, por inspirar. Nos dejaste con un excelente sabor de boca y con un gran ánimo. Ahora vamos a pedirle, antes de abrirles los micrófonos a todos para que despidan a nuestro invitado, los quiero invitar para el próximo jueves a la conferencia de Lorena Becerra. Ella es la directora de encuestas del Reforma. El jueves 17, el martes no vamos a tener a nadie justamente porque es un día de descanso, pero los invitamos ese día. Pues muchas gracias y les abrimos los micrófonos para que le den un fuerte aplauso a nuestro invitado. ¡Bravo! Desde Sonora, ¡Bravo! muy bien, ¡Bravo! encantado. Muchas gracias. Desde Monterrey también. Gracias. Gracias, Eduardo. Felicidades, Pupilito. Pupilito. Muchas gracias. Gracias. Desde Guatemala, gracias. Gracias. Interesante. Gracias a todos. Ahorita te digo. Qué bárbaro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Saludos, Calle. Gracias, abrazos. Gracias, Calle. Gracias, Isaac. Gracias, Pupilito. Saludos, Taca. Por aquí estoy, ¿no? Desde Sonora, adiós. Gracias, Denise. Adiós. Saludos a Sonora. Gracias. Adiós. Gracias desde Puebla, Eduardo. Excelente. Saludos desde Michigan. Gracias de Monterrey. Gracias, Taca. Felicidades desde Monterrey. Gracias, Eduardo, desde Guatemala. Muchas gracias. Saludos a Guatemala. Gracias. Lindos son, ¿verdad? Gracias Bueno, a todos, gracias. Pues Eduardo. muchísimas gracias de veras a todos ustedes. Les los agradezco mucho. De Ciudad Obregón, Sonora. Eduardo, gracias. Saludos a Sonora, tierra de las coyotes.